Seguimos con este tema, vamos a hablar con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, por la provincia de Neuquén, Osvaldo Yancafil. Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, primero, ya que estamos hablando del tema, ¿cómo han tomado esto de esta lista por parte de la cuenta oficial de presidencia, con los nombres de los diputados que votaron en contra y a favor, estas amenazas, esto de la traición se paga caro, esto de apuntar contra gobernadores, contra el gobernador de Neuquén, incluso, ¿cómo han tomado todo esto que ha venido después? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a toda la audiencia de Neuquén. Felicitar, destacar y reconocer a los 23 gobernadores de las provincias argentinas, también al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por defender sus provincias. Creo que se merecen un reconocimiento. Y, por supuesto, decir que no estamos bajo ningún punto de vista de acuerdo que el Poder Central quiera avasallar las autonomías provinciales. Ayer uno de los puntos que generó polémica fue un acuerdo legislativo al cual habíamos arribado con el Gobierno Nacional, con el oficialismo nacional, respecto de mantener el beneficio de las zonas frías para la tarifa de gas, en el caso de las provincias argentinas que componen la Patagonia, y allí no solo era la supresión del artículo 292, que lo hemos hablado con ustedes en Canal 7, sino también era tratar el inciso H del punto número 4 y el inciso H que después fue el inciso E del artículo número 5, donde se proponía el uso discrecional, facultades extraordinarias para hacer uso de los fondos que nutren justamente la ley 25.565, que es la que da a los patagónicos el beneficio en la tarifa de gas. Por supuesto que eso nosotros lo habíamos anticipado, estaba preacordado, el oficialismo lo que quiso hacer a través de una maniobra fue dejar sin efecto ese acuerdo al que habíamos arribado, con lo cual cuando aquí se habla de mala fe o de traición, creo que, como dice el dicho, ¿no? Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan, con lo cual lo que dice Javier de los gobernadores y de los diputados habla más de Javier que de nosotros. ¿Y quién fue? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué saben ustedes de lo que pasó? ¿Por qué esto estaba acordado y después no estaba a la hora de la votación? Porque lamentablemente el oficialismo, y yo quiero aquí destacar al presidente de la Cámara, Martín Menem, porque la verdad ha sido y es un presidente excelente de la Cámara, porque trata de mantener el orden, de llevar adelante el debate, ha colaborado mucho en que vengan funcionarios nacionales aquí al Congreso a poder dar explicaciones sobre los temas que son importantes, no solamente para el gobierno nacional, sino también para las provincias. Aquí lo que sucede es que lamentablemente el oficialismo legislativo no está conduciendo concretamente la letra fina de lo que se define en la ley, sino que esto está siendo directamente trabajado por un asesor en comunicación del presidente Milei, una suerte de Durán Barba como lo tenía Macri, que es el que va definiendo, de hecho ustedes lo mencionaban recién en su introducción, ayer estaba en la presidencia, creo que tiene un cargo de asesor, definiendo si el proyecto pasaba o no a comisión. La definición de pasar el proyecto a comisión la toma el Congreso a propuesta del oficialismo, pero esa decisión finalmente la tomó este asesor y no el presidente Milei como lo estaban diciendo, con lo cual también creo que ahí el presidente Milei va a tener que rever cuál es su grupo que lo rodea, porque de alguna manera se han perdido interlocutores válidos entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo. ¿Qué creen que pueda llegar a pasar ahora con las provincias, después de estas amenazas, por llamarlo así, del gobierno nacional? Nico, vos sabés perfectamente que esto viene ocurriendo ya hace 3 semanas. No es de ayer ni de hoy. Hace 3 semanas que los gobernadores están siendo atacados sistemáticamente por el gobierno nacional. Sistemáticamente. Se les falta el respeto permanentemente. Por eso hago un reconocimiento a los gobernadores, tanto a Rolando Figueroa, a Alberto Beletinec y también, por supuesto, a todos los gobernadores de las provincias, porque aún con ese ataque feroz que han recibido estas últimas 3 semanas, se han mantenido cautos, prudentes, pero naturalmente hay una cuestión que hay que analizar, Nico, ¿cómo se puede nuevamente reencauzar el diálogo? Yo sé que es muy difícil porque lo que han hecho durante estos días y ayer y hoy, la verdad que a uno, por supuesto, uno siente la falta de respeto. Nicolás, aquí la libertad no avanza porque el oficialismo chocó el ómnibus contra el Congreso. Aquí la libertad no avanza porque el oficialismo chocó el DNU contra la justicia.
Esto es lo que está pasando. Creemos que si el Poder Judicial ya le ha dicho que no a varios puntos del DNU y el Congreso Nacional ayer decide enviar a la Comisión un proyecto que, de alguna manera, desde el punto de vista de la prolijidad legislativa, tenía varios grises, me parece que habla mal del oficialismo y no habla mal del Poder Judicial o del Poder Legislativo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se rompió el diálogo? ¿Ya es imposible reencauzar un diálogo como el que se venía dando? ¿Qué puede llegar a pasar ahora, después de lo de ayer? Yo creo que se puede reencauzar. Yo quiero dejar clara la posición que ha tenido Neuquén en este sentido. El gobernador Rolando Figueroa tuvo la grandeza de convocar a todos los bloques legislativos del Congreso y del Senado, independientemente de su pertenencia partidaria, justamente buscando defender Neuquén, que es lo que hicimos durante estos días. Y allí lo que hay que decir es que las herramientas originales que pedía el Ejecutivo desde Neuquén se las dimos. De hecho, se le aprobó el artículo número 1, se le aprobó en general la ley, aprobamos en general la ley, aprobamos la emergencia que planteaban, aprobamos también facultades que tienen que ver con resolver la difícil situación económica que estamos viviendo en el país. Hemos dicho de que no es producto de lo que ha hecho este gobierno, sino de varios años de mala administración nacional, y esas herramientas las otorgamos. Sucede que también allí está la defensa de los intereses de las provincias. Entonces, los gobernadores, los diputados nacionales, tenemos la responsabilidad de legislar en función también de que esos beneficios que tienen nuestras provincias no se caigan. Por eso, cuando hablamos de zona fría, tarifa de gas, cuando hablamos de tarifa eléctrica, cuando hablamos del transporte, cuando hablamos de los hidrocarburos que mueven el motor de nuestra provincia, cuando hablamos de cultura, que es un artículo, un capítulo que se coló por la ventana, eso nada tiene que ver con la emergencia económica que el gobierno estaba pidiendo. Le dimos las herramientas al Ejecutivo, pero cuando les tocó cumplir la parte que les tocaba a ellos con las provincias, comenzaron a generar confusión dentro del recinto. De hecho, nosotros, tanto el diputado Domingo de Río Negro como quien te habla, quienes siguieron ayer la sesión, planteamos justamente nuestras dudas sobre lo que finalmente se estaba tratando, porque el articulado del texto ordenado no tenía que ver con la descripción del texto que estábamos viendo en el dictamen que teníamos en nuestras bancas. Entonces creemos que aquí se tiene que aceptar las disidencias para volver al diálogo, se tiene que también reencauzar la relación con los gobernadores. No nos olvidemos, Nico, que el último mes y medio ha sido muy difícil para las provincias argentinas. Hoy el presupuesto de Neuquén lo está manteniendo el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, a partir de recursos propios y sin asistencia de la provincia, salvo FONID y conectividad, que es el 10 o 12% del pago de salarios docentes, que hace poquito lo envió el Ejecutivo, con la presión que recibieron de muchos, y por otro lado también, por ejemplo, lo que hace a los fondos de las universidades. Yo quiero recordar, Nico, que en el último debate presidencial, el presidente, y esto está grabado, dijo claramente que él no iba a tocar tarifas, dijo claramente que él no se iba a meter con el financiamiento de la educación pública, y me parece que el que no está cumpliendo con su electorado, que fue en Neuquén del 60% y a nivel nacional del 57%, justamente es él. Entonces aquí lo que pedimos es respeto, porque nosotros representamos intereses provinciales de nuestros conciudadanos que también, por supuesto, nos demandan que sus derechos sean validados en el Congreso Nacional. Se habla de un posible plebiscito. ¿Esto se puede llegar a dar, una consulta popular, un plebiscito? ¿Cree que debería volver el debate al Congreso de la Nación? ¿Qué puede llegar a pasar ahora? Iría en contra de lo que plantea el presidente. Si quiere gastar plata en un plebiscito, que no es vinculante por otro lado, me parece que no tiene sentido. Ha tenido un Congreso Nacional. En general, Nico, no nos olvidemos que se votó con 144 votos a favor y 109 votos en contra de esta ley. Sucede que ayer en el tratamiento en particular comenzaron a distraernos, a tratar de que el texto que habíamos acordado no era el que de alguna manera representaba los intereses de las provincias. Es ahí donde se genera justamente esta discusión. Pero te quiero decir algo más, Nico. El artículo 4, inciso H, que hace justamente la defensa de los fondos que alimentan la ley 25.565, que es la de la tarifa de gas, fue votada por 145 diputados. Y el artículo número 5 en su inciso E, que primero era H, te hago esta aclaración porque esto habla de las desprolijidades del oficialismo a la hora de conducir el debate. Tuvo 152 votos. Entonces digo, ¿quién es el pueblo?
porque nosotros es cierto que representamos en todo caso a nuestras provincias, pero también representamos a un sector del pueblo. Y hubo muchos diputados y diputadas, Nico, que originalmente acompañaban al oficialismo en este sentido, que ayer votaron a favor de lo que propuso Neuquén y propuso Río Negro. Entonces, aquí creo que el Ejecutivo Nacional tiene que replantearse la relación con los gobernadores de la provincia, de las provincias argentinas, replantearse el diálogo con los diputados y por supuesto que nosotros estamos dispuestos a volver a dar el debate en la comisión, pero queremos que se haga con respeto, con el respeto que tenemos las provincias argentinas y más como la de Neuquén. Le aportamos entre el 65 y el 70% del gas al país, el 50% del petróleo, el 25% de la energía eléctrica. Esos recursos no son del gobernador Rolando Figueroa, ni son del diputado Osvaldo Giancafilo, ni de la diputada Tania Bertoldi, ni del diputado Todero, ni del diputado Servi, tampoco de la diputada Nadia Márquez. Esos recursos son de los neuquinos y neuquinas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Y ayer lo que hicimos fue esto. Si esto al oficialismo le molestó y pretenden seguir gobernando con el centralismo porteño o el centralismo del AMBA, nosotros no tenemos la culpa. A 1.200 kilómetros de distancia del obelisco hay diputadas y diputados que estamos dispuestos a defender Neuquén, que es nuestra premisa fundamental. Una última consulta que tiene que ver con todo esto que nos está contando de lo que ha sido el día de ayer allí en el Congreso. ¿Puntualmente recibió algún tipo de amenaza, de situación comprometida de parte de alguien, teniendo en cuenta que había un bloque, digamos, del Frente de Todos, de lo que es Unión por la Patria, que claramente iba a votar en contra, y había otros diputados que habían aprobado en general y tenían previsto después ver artículo por artículo, tal es el caso del Movimiento Popular Neuquino, al igual que otros partidos en otras provincias? ¿Vivió alguna situación particular en este tiempo, Giancafilo? Mi madre me enseñó a que perro que ladra no muerde. Son muy buenos tuiteando, son muy buenos haciendo declaraciones a través de cuentas oficiales, pero mi teléfono lo tienen para poder hablar. Hablaban conmigo muy seguido hasta el lunes por la noche, de hecho reafirmando que todo lo que habíamos acordado legislativamente en favor de Neuquén lo iban a respetar. Por otro lado también, Nicolás, yo entiendo de mis responsabilidades, sé el lugar que ocupo y naturalmente al ser una persona pública, naturalmente uno está en la vidriera, pero uno también tiene familia, tiene amigos, pero bueno, también conocen de esta actividad que llevo adelante. Yo, lejos de victimizarme, siempre lo que he hecho es ir de frente. Nosotros, Nicolás, hemos advertido al Gobierno Nacional, al Ejecutivo y al oficialismo parlamentario cuál era nuestra posición en defensa de la provincia de Neuquén. Solo pedíamos que todas esas modificaciones que habíamos propuesto se respetaran, justamente para poder darle al presidente las herramientas para corregir esta situación tan difícil desde el punto de vista económico que estamos teniendo en la República Argentina. Esas herramientas, Nicolás, se las dimos, insisto, votamos a favor en general, votamos el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Cuando tocaba la hora de defender las cuestiones que tenían que ver con las provincias patagónicas, comenzó a verse allí una desprolijidad desde el punto de vista legislativo. Menos mal que estábamos atentos. Esto permitió justamente que en todo caso el proyecto volviese a comisión, allí va a ser nuevamente tratado. Estamos dispuestos, como te digo, justamente al diálogo, pero también con una atención fundamental, Nicolás. Nosotros no nos vamos a dejar arrear por el centralismo porteño. Nosotros no somos diputados que vamos a aceptar que nos lleven como si fuésemos ovejitas a votar algo con lo que no estamos de acuerdo en su totalidad. Eso lo dijimos de entrada, eso lo manifestamos de esa manera. Nosotros no somos enemigos, no nos pongan en el lugar de enemigos porque no lo somos. ¿Queremos que le vaya bien a la Argentina? Por supuesto, queremos que le vaya bien a la Argentina. Pero insisto con esto, Nicolás, la libertad hoy en la Argentina no avanza porque el oficialismo chocó el ómnibus contra el Congreso. La libertad hoy en la Argentina no avanza porque el oficialismo chocó el DNU contra la justicia. Entonces yo les pediría reflexión, que analicen, que trabajen de manera conjunta con los gobernadores de las provincias y trabajen también en conjunto con los diputados, porque eso es lo que manda nuestra Constitución: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo. Osvaldo Giancafilo, muy amable, muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Buenas tardes a toda la audiencia de Neuquén y Río Negro.
Hasta luego. El diputado nacional por la provincia de Neuquén, por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, expresando su punto de vista tras lo ocurrido ayer en el Congreso, ¿no? Él denunció, dijo que hubo cambios en lo que se había acordado por parte del gobierno nacional, que en caso de haber habido traición, como se está hablando y lo veíamos recién con Sofía en las redes sociales, fue del gobierno nacional de cambiar algunas cuestiones que estaban acordadas a la hora de la votación artículo por artículo y de los artículos que fundamentalmente vinculaban a las provincias, que fue lo que pasó finalmente.